Me gozo bastante de poder estar nuevamente con ustedes y poder participar de un estudio de la palabra de Dios que puede, y seguro lo va a hacer, bendecir nuestras vidas, ya que el Señor nos recuerda que la palabra que Él envía a nosotros nunca regresará vacía. Esa es una bendición grande. Así que, en el nombre de Jesús, sé que tenemos una bendición para este día. El tema de hoy, siempre bajo el tema general Pueblo de Conquistadores, es la lección número 15 y se llama El rugir de Dios. Y está basado en el libro de Josué capítulo 6, versos del 1 al 5 y versos 16 y 20. Y dice así: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Pero Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey, junto con sus hombres de guerra. Rodearon pues la ciudad todos los hombres de guerra, dando una vez la vuelta alrededor de la ciudad. Esto harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. El 7º día darán 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Cuando el cuerno de carnero dé un toque prolongado, tan pronto oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará con fuerza y el muro de la ciudad caerá. Entonces la asaltará el pueblo y cada uno derecho hacia adelante. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: griten, porque Jehová les ha entregado la ciudad. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo escuchó el sonido de la bocina y gritó con un gran vocerío, el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Esta es una historia bastante conocida. Yo creo que todos, de alguna manera, desde niños oímos algo de la caída de los muros de Jericó. Incluso hasta sacaron una pequeña documental en donde se habla de que se necesita cierta cantidad de decibeles, de fuerza de sonido, para que una pared se derribe. Y ya podemos imaginarnos nosotros cómo sucedió esto con sonidos de trompeta, sonidos de bocina, sonidos de cuerno, el shofar, los gritos del pueblo, y de repente se derrumba el muro de Jericó. Estamos hablando de que hay algo importante. Nadie se le hubiera ocurrido el método de Dios para conquistar Jericó. Yo me imagino que en lo que estudiamos en el programa anterior, Josué parado delante de Jericó haciendo un plan estratégico para conquistarla, y viene Dios y le plantea un plan diferente. Lo que le dice es: mira, durante los primeros 6 días en silencio van a darle una vuelta a Jericó. Y el 7º día le van a dar 7 vueltas. Y cuando griten y toquen todo y hagan todo el ruido que se pueda, el muro se cae y ustedes toman la ciudad. Yo les voy a decir esto, a mí me he puesto a pensar qué tamaño tenía la ciudad de Jericó. Supónganse que la ciudad de Jericó tenía 1 kilómetro de largo y 1 kilómetro de ancho, que es una ciudad de 10 cuadras. Eso quiere decir que caminaban 400, o ¿cómo se llama? Matemáticamente son 4000 metros. Pero el último día tienen que darle 7 vueltas. Si están dándole 7 vueltas a la ciudad, yo digo que como buen ejercicio ya regresaron cansados. Yo diría que si los corremos, si le damos 10 vueltas a la antigua, supongámoslo así, nosotros terminamos con la lengua de fuera.
Y hasta después de que le dan las 7 vueltas a Jericó, tienen que empezar la batalla. Saben, yo lo entiendo desde esta perspectiva. Lo que Dios nos está diciendo, y me parece a mí muy importante, no es con sus fuerzas. Antes van a estar cansados, pero yo voy a derribar los muros. Y yo voy a hacer que la gente se amedrente delante de ustedes. Y yo voy a hacer que todo caiga y que todo sea destruido. Qué importante es que nosotros nos demos cuenta de que los planes de Dios no son nuestros planes. Ninguno de nosotros, ni ningún estratega hubiera dicho el plan que Dios hizo. Y probablemente no hubiera funcionado, pero funcionó lo que Dios dijo. Por más descabellado que uno pueda imaginarse el plan de Dios resulta. Yo creo que nosotros aprendemos muy claramente de parte de Dios y de parte de los ejemplos que tenemos, no solo en el libro de Josué, sino en toda la Biblia, que cada vez que Dios da un plan, aunque no sea el plan que tenga toda la lógica que nosotros quisiéramos, ese es el plan que se debe hacer y es la victoria que se va a tener. ¿Quién iba a pensar que la victoria más grande de Jesucristo fue en la cruz del Calvario? Hay cosas que a uno le parecen controversiales, ilógicas, pero que en la realidad nosotros miramos que Dios tiene sus planes y sabe cómo hacer las cosas para que nosotros entendamos que el poder y la gloria y la victoria le pertenecen a Él y no a nosotros. Y por eso creo que debemos aprender a repetir momento tras momento, la gloria siempre le pertenece a Dios. A Él sea la alabanza, a Él sea la adoración, a Él sea la gloria. ¿Por qué razón? Porque todo lo tiene preparado y cuando nosotros le obedecemos, Él toma la iniciativa y nos da la victoria. Nosotros solo tenemos que apoyarlo. Y qué importante es esto. Así que permítanme hacer una pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para la conquista? Aquí tenemos varios ejemplos en el libro de Josué, porque son cosas importantes de preparación que nosotros debemos saber. Número 1 es obediencia. Dios dijo, y sin importar lo importante o lo lógico que sea, hay victoria en lo que Dios dice. Así que el pueblo obedeció y marchó durante 6 días en silencio alrededor de Jericó. Y miren, no debe haber sido pegado al muro, porque si no los apedrean o les tiran agua caliente o quién sabe qué más cosas. Y que tenían que estar despegados. Sé que el camino era más largo todavía. 10 cuadras aquí, 10 cuadras allá, van 20, 30, 40. 400 metros. Multiplique eso por 7 y vamos a tener las vueltas y los kilómetros que andaron los israelitas la vez que conquistaron Jericó. Primer punto, fueron obedientes. Y eso es importante. La segunda cosa que es importante es que esa marcha de obediencia es una marcha que significa oración. El pueblo no simplemente va marchando en silencio, va orando. Señor, esta ciudad te pertenece, esta ciudad es tuya. Señor, aquí tú vas a poner tu nombre, tú vas a poner tu poder. La oración es el foco central de esto. Y cuando llega el 7º día, nos muestra a nosotros perseverancia. 7 vueltas orando alrededor de Jericó para tomar la ciudad. Curiosamente, una ciudad se toma en oración primero y después se hace el trabajo. Las ciudades y todas las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, primero la victoria está en la oración y después se pasa a otros niveles. Así que la tercera cosa que nosotros debemos ver, número 1, obediencia, número 2, oración, número 3, humildad, es someterse a Dios totalmente. De reconocer que Él es la victoria y Él es el Señor. Entonces, creo que esto se aplica y nos ayuda mucho a nosotros,
Porque hay un versículo que podemos aplicar aquí, que seguramente conocemos todos. Es el segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este versículo tiene el mismo plan. Fíjense que dice, primero, un pueblo humillado. Segundo, un pueblo que me busca en oración. Tercero, deja sus malos caminos. Cuarto, Dios escucha y perdona. Quinto, Dios sana la tierra y toma la tierra. Si nosotros miramos el proceso, entonces aprendemos algunos niveles básicos en el caminar cristiano. Déjenme describir algo. Aquí 3 facetas. La humillación, la santificación y la oración traen la restauración de la tierra. Si nosotros queremos la restauración de nuestra tierra, entonces tenemos una responsabilidad: humillarnos, abandonar nuestro pecado y orar sin cesar. Cuando hablamos del séptimo día, hablamos de algo que le vamos a llamar el rugir de Dios. Así le pusimos de nombre a este estudio, porque dice: griten, canten, alaben, suenen bocinas, rompan el aire y destruyan los muros con su sonido. Y el pueblo alabó a Dios y glorificó a Dios. Así que hay una cosa que va más allá todavía de lo que habíamos hablado de humillación, santificación, abandonando el pecado, la oración. Ahora entramos a otro nivel, el nivel de la alabanza y la adoración. Cuando nosotros adoramos a Dios, entonces los muros caen. Y creo que es importante tomar en cuenta eso, porque para derrotar al enemigo hay necesidad de botar todos los muros que impiden que las personas le crean a Dios. Y nosotros tenemos que entrar en oración y nosotros tenemos que entrar en alabanza y adoración con el propósito de que los muros sean derribados y entonces la palabra pueda llegar al corazón de la gente. El rugir de Dios es algo que Dios quiere que suceda en nuestro tiempo. Dios quiere levantar en nuestros días, déjenme decirlo de esta manera, Dios quiere levantar en nuestros días una alabanza y una adoración a nivel profético, poderosa. Es decir, sin importar el ritmo, sin importar el tipo de música que estemos usando. La adoración no son los ritmos ni son las músicas, la adoración es el corazón rendido y totalmente volcado a adorar y a exaltar el nombre de Dios y a ponernos nosotros debajo de su autoridad para que Él dirija todo nuestro trabajo. Entonces nosotros vamos a ver que toda batalla en la que nosotros participemos, vamos a tener la victoria. Y permítanme decirles, al igual que se va a incrementar la alabanza y la adoración, se va a incrementar la lucha y la batalla en este mundo. Va a crecer la maldad, pero va a crecer la palabra de Dios y la santidad. El Espíritu Santo nos está llevando a todos los cristianos a conquistar, a ganar Guatemala y a ganar las ciudades para Cristo. Así que nosotros debemos velar. Déjenme decir algo que pocas veces utilizamos como término. Tenemos que aprender la alabanza y la adoración profética. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a profetizar la obra de Dios en la tierra. Que a través de la adoración y la alabanza nosotros vamos a estar profetizando todo lo que Dios quiere para cada nación. Dios quiere que seamos usados para su gloria y que a través de nuestra alabanza y nuestra adoración no solo se derriben los muros, sino que nosotros tengamos la opción de penetrar
en los campos donde no se puede penetrar por causa de los muros. Es importante entonces la adoración profética, no simplemente exaltar el nombre de Dios, no simplemente cantar a Dios, no simplemente humillarnos, sino profetizar la vida, la verdad y el poder de Dios a la nación. Guatemala no solamente necesita que adoremos y que exaltemos, lo mismo que México, Estados Unidos y Europa y Sudamérica y Centroamérica. El mundo lo que necesita es que nosotros levantemos una adoración profética y empecemos en el Espíritu a profetizar lo que Dios quiere hacer sobre nuestra nación. Empecemos a profetizarle a Dios las cosas que Él quiere hacer. Porque, saben ustedes, la profecía no es la intención del corazón del hombre, es la intención del corazón de Dios transmitido a aquellos que profetizan. Los profetas siempre hablaron en el nombre de Dios, con palabras de Dios y en el poder de Dios. Y cada vez que nosotros levantamos una adoración profética, estamos clamando, estamos adorando, pero estamos profetizando que Dios es el Señor de este mundo, que Dios es el Señor de la tierra, que no hay lugar en este mundo que no le pertenezca a Dios, que si el diablo lo usurpó, es tiempo de arrancarlo de sus manos, que si el mundo lo usurpó con su pecado y su mundanalidad, es tiempo de que Dios vuelva a recibir lo que le fue arrebatado por causa de que el hombre le cedió la autoridad a Satanás desde el mismo Edén. Qué importante es entonces que nosotros aprendamos esto. Déjenme mostrarles algo de la alabanza profética. En el Salmo 149, versículos 1 y del 6 al 9, vamos a leer esto. Cantad a Jehová un cántico nuevo. Alabanza sea en la congregación de los santos. Exalten a Dios con sus gargantas, con sus espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Óiganme bien esto. No podemos quedarnos simplemente diciendo, Señor, qué bueno eres. Pero ya tenemos ejemplos. Vamos a exaltar el nombre de Dios porque vamos a poner a Dios por encima de todas las cosas. Señor, toma tus ejércitos y derrota a los enemigos que están queriendo tomar aquello que te pertenece. Señor, que tu pueblo tenga la oportunidad, a pesar de persecución y de todo, de predicar tu evangelio y de que todo el mundo conozca que no hay otro nombre dado a los hombres para salvación, sino solo el nombre de Jesús. Qué importante es que la alabanza y la adoración no solo nos centra en Cristo Jesús y en Dios, sino nos centra en la visión a través de la alabanza y la adoración profética. No podemos dejar esto por un lado, porque a través de eso estamos proclamando el plan y la voluntad de Dios con nuestros propios labios. Y nosotros cuando profetizamos y proclamamos la verdad de Dios, entonces estamos caminando hacia la victoria. Dios nos está llamando a orar sin cesar. Nos está preparando para una alabanza diferente. Déjenme decirles, hoy estamos más centrados en el ritmo, en lo moderno, en las cosas que agradan a los demás. Creo que es tiempo de que nos centremos sin importar el ritmo y pónganle el ritmo que quieran, pero estamos más llamados a centrarnos en exaltar el nombre de Jesús y profetizar la voluntad de Dios para el mundo. No debemos quedarnos simplemente en el hecho de que Dios es grande. Tenemos que decir, bueno, Señor, eres grande porque eres el Señor del mundo. Eres el Señor del universo, el creador de los cielos y la tierra. A ti te pertenecen todas las cosas. Y las vamos a tomar en tu nombre. Dios nos está llamando a eso. Y una alabanza poderosa es algo que Dios está queriendo que suceda en nuestra vida. Dios nos llama para que todo lo que nosotros hagamos, profeticemos, digamos,
sea su propia voluntad y su perfecta voluntad. Nosotros sabemos muchísimas cosas que Dios quiere porque están reveladas en su palabra. Su palabra nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Den testimonio a todas las naciones. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos y envíenlos a seguir predicando. Dios nos ha llamado a eso. Que Dios no quiere derrotas. No nos olvidemos, no se trata solo de predicar. Se trata de preparar el mundo a través de la oración, de la humildad y de una alabanza profética que hace resonar los cielos y que hace que se oiga el rugir de Dios para que caigan todos los muros y todas las personas puedan oír la voz de Dios. Padre, gracias. Gracias porque eso es una bendición. Yo estoy agradecidísimo contigo, Señor, porque nos estás llevando a niveles que necesitamos saber. De nada sirve predicar si no estamos preparados para hacerlo. De nada sirve dar testimonio si nuestra vida todavía no da testimonio. El testimonio no solo son palabras, es la experiencia, la vida. Mírenme a mí cómo cambié. Dios sabe la necesidad que el mundo tiene y por eso te escogió a ti, para que seas la luz y la sal. Dios te bendiga ricamente. Te veo el próximo programa y un fuerte saludo en el nombre de Jesús. Hasta pronto.